Entonces, la agenda que he preparado para el día de hoy justamente va a comentar, ¿no? Va a comentarles sobre el significado de este acrónimo JDBC, cómo una aplicación interactúa con una base de datos. Cuando me refiero a una aplicación, me refiero pues, a un sistema de información en el contexto de aplicaciones de escritorio, porque existen muchos tipos de aplicaciones para poder acceder a una base de datos si estamos pensando en proyectos que dan soporte tecnológico a los procesos de negocio de una empresa. Y un poco sobre lo que van a aprender en el programa, ¿no? En programación desde cero, específicamente relacionado al tema que voy a tratar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la primera parte de esta presentación. ¿Qué es JDBC? ¿No? Repito, alguno de ustedes quizás ya tenga algún conocimiento, de repente ya ha llevado cursos, ¿no? Que tienen que ver con lenguajes de programación, con una biblioteca o librerías, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación, obviamente hay un conjunto de librerías, cada uno con un objetivo específico, ¿no? Entonces, en este caso, yo les vengo a presentar JDBC, que es un conjunto de clases e interfaces, como bien lo menciona aquí, del lenguaje de programación Java, para interactuar con una base de datos. Entonces, en este gráfico quiero poner en contexto el tema para que esté más claro. Por un lado, notamos que se muestra una laptop, ¿no? Una laptop y muestra, en este caso, una ventana, ¿no? Un pantallazo. Que podría ser una ventana o una interfaz gráfica de usuario, GUI como acrónimo, de algún sistema de información que quizás algún usuario esté manejando. En este caso estamos viendo como título de esta ventana formulario de clientes. Pues bien, voy a colocar aquí mi puntero láser para poder enfocar o para poder seleccionar parte de la representación que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo un usuario desde esta GUI, ¿no? Repito, interfaz gráfica de usuario, podría lograr enviar datos hacia un almacén de datos conocido como base de datos, como también cómo podría solicitar, ¿no? Los datos de esta base de datos para llegar a presentarlos en alguna interfaz del sistema de información. Entonces, ese cómo tiene una respuesta, ¿no? Y dependiendo del lenguaje de programación, tendremos una serie de librerías que justamente ayuden a dar a que ese sistema de información pueda conectarse con una base de datos. Entonces, en este caso, JDBC es parte del lenguaje de programación Java. Tiene muchas librerías, por cierto, cada librería con un objetivo específico. Librerías para crear interfaces gráficas de usuario, librerías para manipular archivos de texto, por ejemplo, archivos planos. Y en este caso, JDBC contiene un conjunto de clases o interfaces, porque son dos tipos de componentes que se podrían crear, como también están disponibles dentro de la librería de Java, para trabajar con bases de datos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? 4 aspectos claves que deberíamos conocer de este conjunto de clases e interfaces. En primer lugar, JDBC es un API, ¿no? Una interfaz de programación de aplicaciones y específicamente de Java, que puede acceder a datos que están almacenados en una base de datos y no necesariamente el sistema de información que se está ejecutando por el lado del usuario, es decir, en un equipo, una laptop, en una PC, no necesariamente esa base de datos va a estar instalado en la misma máquina donde está el sistema de información. El acceso puede ser remoto. En un equipo se encuentra el sistema de información instalado y desde allí se está ejecutando las diferentes GUIs a través del cual el usuario va a consultar o manipular los datos que viajan o que vienen de una base de datos instalada en otro equipo. Entonces estamos hablando de conexiones remotas. Entonces, este API permite hacer esas conexiones para poder realizar alguna operación con los datos que se encuentren en esa base de datos desde una GUI de un sistema de información. Esas operaciones que se menciona aquí
En realidad, como ya de repente algunos conocen por el tema de base de datos, existen ciertas sentencias básicas, ¿no? Básicas para realizar algún tipo de acción sobre los datos que existen en una base de datos. Estas operaciones básicas son el registro, la modificación, eliminaciones y consultas. Son 4 operaciones básicas que prácticamente se realizan sobre los datos. Uno registra datos, uno puede actualizar datos que ya han sido registrados, también puede eliminarlos y también puede consultarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas operaciones se pueden hacer desde un sistema de información presentando interfaces gráficas de usuario apropiados, dependiendo del tipo de dato que se va a manipular, ¿no? Desde una fuente de datos. Y por el lado de la base de datos igual, podríamos tener en realidad diversos proveedores, ¿no? De repente algunos ya conocen Oracle, conocen el SQL Server de Microsoft, el DB2 de IBM, MySQL, en fin, hay un sinnúmero de motores de base de datos, me refiero a tecnologías de base de datos. Sin importar la tecnología, con Java podemos lograr la comunicación con él. Como punto número 2, ¿no? Existen algunos componentes claves del JDBC. Hay 4, pero de las 4 vamos a ver en el curso 2 de ellos, ¿no? En sí, vamos a conocer con más detalle cuáles son esos conjuntos de clases e interfaces, cuál es el objetivo que tiene cada clase o interfaz para poder lograr esa interacción, ¿no? De mi sistema de información implementado con Java para comunicarme justamente con una base de datos sin importar de qué proveedor de tecnología de base de datos es. Puede ser con cualquier base de datos. Y de eso se trata, ¿no? Que ustedes conozcan los pasos claves para poder lograr esa interacción. Por otro lado, también les voy a comentar que JDBC no solamente se conoce a esa librería que tiene Java para lograr una interacción con la base de datos, sino también JDBC es conocido en el mundo de los Driver Manager, que es un archivo JAR, es un archivo comprimido que tiene clases Java ya compiladas y que justamente se requiere para que un sistema de información pueda comunicarse con un motor de base de datos específico. Entonces hay un Driver Manager por cada tipo de base de datos que existe en el mercado. Uno para SQL Server, otro para MySQL y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces justamente todo esto es lo que vamos a aclarar en esta presentación y obviamente generando expectativas, ¿no? Porque esto es lo que van a profundizar con más detalle en uno de los módulos que presenta el programa de extensión Programación desde cero. Como otro punto importante también a mencionar en este tema de JDBC es la arquitectura. Uno puede trabajar en una arquitectura de capas, me refiero en la implementación, en el desarrollo de una aplicación. El equipo de programadores podría implementar una arquitectura de 2 capas, como también de 3 capas, como para citar algunos ejemplos. En realidad uno puede tener arquitectura de n capas. Pero en el contexto de acceso a un almacén de datos, para poder manipular datos desde un sistema de información hecho en Java, cuando una aplicación es de escritorio, por ejemplo, en una máquina cliente estaría el API JDBC, ¿no? Obviamente el sistema de información, si se implementa en Java, utilizaría el API JDBC para poder crear las conexiones con la base de datos y realizar las operaciones diversas con los datos. Y en el contexto de arquitectura de 3 capas, se estaría hablando de una aplicación web. Una aplicación web también podría acceder a una base de datos. Y para decir aplicación web significa que no crearía una aplicación con ventanas o con interfaces gráficas de usuario que más o menos mostré en la lámina anterior, sino más bien estaríamos presentando interfaces gráficas de usuario que se van a cargar desde un browser de internet, ¿no? Por ejemplo, un formulario. Entonces, en este caso, desde un formulario se puede acceder a una base de datos a través de un nivel intermedio. Entonces, por eso hay 3 capas como mínimo, ¿no? El servidor de aplicaciones sería esa capa intermedia, que es la que va a lograr que la aplicación está justamente
logrando o necesitando comunicarse con una base de datos se lleve a cabo de una manera exitosa. Pero obviamente hay ciertas buenas prácticas, no solamente en la implementación del programa, del sistema de información en sí, sino también en la creación de las interfaces gráficas de usuario, sea la de escritorio o sea la de aplicación web. Porque existe una serie de componentes que se tienen que programar, que se tienen que implementar. Y hay código, ¿no? Muy particular para cada tipo de componente, ¿no? Generalmente se habla de una implementación de 3 capas, ¿no? Porque en el contexto de programación, ¿no? Por ejemplo, por lo menos debemos tener claro que una cosa es programar las interfaces gráficas de usuario, otra programar los componentes que van a tener la lógica de la aplicación, es decir, la lógica donde me indica si voy a registrar clientes, si voy a consultar un catálogo de productos, si voy a generar un comprobante de pago, etc. Entonces, toda la lógica de aplicación debe estar concentrada en otra capa, un conjunto de componentes donde justamente utilizan una serie de librerías de lenguaje de programación para poder lograr la conexión con una base de datos. Y otra capa donde podrían manipularse clases utilitarias o clases que encapsulan los datos que van viajando desde una base de datos, sea la tecnología que se esté utilizando en un proyecto de desarrollo. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 aspectos de las cuales las 3 primeras es las que se desarrollan con profundidad en el módulo 3 del programa de extensión. La arquitectura de 3 capas, que es específicamente para otro tipo de aplicaciones web que también se puede realizar con Java. No se va a profundizar en este programa, van a haber otros programas donde sí se van a llevar a cabo esas áreas. Sin embargo, se les va a dar una introducción para que ustedes que son más curiosos, ¿no? Que pueden seguir, ¿no? Desarrollando las buenas prácticas de programación en esta área web, puedan, con las bases que nosotros o con los fundamentos que nosotros le proporcionemos en nuestro programa, van a poder desarrollar su propia exploración e investigación. ¿Ok? Entonces son 4 aspectos claves de este conjunto de clases e interfaces que tiene Java para la interacción con una base de datos. Y en esta representación, lo que se pretende mostrar justamente es 2 de los componentes del API JDBC. Uno de ellos es la que está representándose en esta cajita naranja, ¿no? Por un lado tenemos un sistema de información que vendría a ser la aplicación, por poner un ejemplo, una aplicación de escritorio que tiene ventanas, ¿ok? Ventanas, ya sea para un registro de clientes, un registro de productos, una consulta de catálogo de productos, etc. Entonces hay un sinnúmero de interfaces gráficas de usuario que el programador debe implementar, ¿ok? Y para lograr la comunicación hacia los diferentes almacenes de datos que se tenga, en este ejemplo estamos viendo una base de datos en Oracle, en el segundo caso es una base de datos en SQL Server, que es de Microsoft, y por aquí en el tercer caso tenemos una base de datos de MySQL, ¿no? El más utilizado en el contexto web, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que uno de los componentes de este API JDBC hace mención justamente a ese conjunto de clases e interfaces que permite no solamente acceder a la base de datos, conocer el esquema de la base de datos, conocer cuántas tablas tiene, ¿no?, esa base de datos, sino también conocer el contenido de cada una de las tablas, es decir, su estructura, ¿no? Si se sabe que en una base de datos, por ejemplo, hay una tabla cliente, ¿cuál es la estructura? ¿Qué campos tiene cada campo? ¿Qué tipo de dato es? Si es entero, una cadena. Entonces, hay todo un conjunto de métodos que me va a permitir hacer la lectura de lo que hay en el otro lado del sistema de información, ¿no? El sistema de información simplemente es una interfaz que me va a permitir acceder finalmente a todos estos datos que se encuentran en los sistemas manejadores de base de datos, que obviamente una empresa optaría por
contar con un motor de base de datos que ofrezca seguridad, ¿no? Por eso estoy mostrando aquí algunos de estos ejemplos: Oracle, SQL Server y MySQL. Cada uno son diferentes proveedores. Entonces, esta caja naranja representa a ese conjunto de clases y librerías que me van a permitir conectarme a la base de datos y que me van a permitir ejecutar las operaciones, ¿no? Las operaciones de registro, que es el famoso insert, en términos de sentencias SQL en la base de datos; actualizaciones, que es el update, ¿no? Eliminaciones, que es la operación delete; y la de las consultas, que se logra con la sentencia select, ¿no? Son las 4 operaciones que quizás algunos de ustedes ya conocen en el mundo de la base de datos, ¿no? Los insert, delete, update y select. Muy bien. Entonces, esas operaciones se pueden lograr desde el programa hecho en Java con este API JDBC. Sin embargo, falta un componente más. Para que se logre la conexión completa, ¿no? Se necesita, si yo voy a acceder desde mi sistema de información, por ejemplo, a una base de datos Oracle, ahí estará obviamente mi esquema de base de datos con un conjunto de tablas, ¿no? Entonces yo necesitaría un driver manager, que también se llama driver manager JDBC, ¿no? Que es un jar, un archivo comprimido en formato jar, que tiene clases ya compiladas y que son específicos para cada motor de base de datos. Entonces, si yo me voy a conectar a Oracle, necesito esos drivers de Oracle, driver JDBC de Oracle. Y repito, estos son archivos comprimidos en formato jar que se necesita importar también en el proyecto donde se está implementando el sistema de información. Pero si yo decido trabajar no con Oracle, sino con SQL Server, entonces necesitaría otro conjunto de jar, o sea, otros jar. No serían los mismos que se manejan en Oracle, serían otros. Y si yo decido trabajar con MySQL, lógicamente tendría yo que importar ese driver manager JDBC de MySQL. Entonces hay un driver JDBC por cada motor de base de datos que yo necesite para poder navegar a un almacén de datos desde un sistema de información. Entonces, hace un momento había mencionado de 2 componentes que cuando se habla de JDBC se requiere como mínimo: las librerías que vienen en el lenguaje de programación y el jar, que es por cada motor de base de datos, ¿no? Entonces, por eso es que en este esquema muestra lo mínimo que el desarrollador debería configurar en el entorno, en el IDE, ¿no? En el entorno de desarrollo integrado, que se utiliza para la implementación de un proyecto, ¿no? De un programa, en este caso de un sistema de información. Entonces existen buenas prácticas de implementación para separar la lógica de la aplicación de la implementación de las interfaces gráficas de usuario. Y hace un momento había mencionado que existen un conjunto de clases e interfaces, ¿no? Que justamente me va a permitir conocer a la fuente de datos, ¿no? Si es Oracle, SQL Server o MySQL. Una vez que ya tenga esa conexión con el motor de base de datos, yo quisiera saber cuántas tablas tiene y por cada tabla cuáles son los campos, es decir, los datos que se podrían tener para esa tabla. Información detallada por cada uno de los campos, ¿no? Como los tipos de datos, incluso que me podría permitir crear interfaces gráficas de usuario dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto, dependiendo del entorno de desarrollo integrado, es decir, del IDE que yo utilice para programar en Java, sea Eclipse, sea NetBeans, entre otras, ¿no? Yo puedo trabajar con otras librerías, no solamente las del lenguaje de programación, sino también yo podría descargar de internet otras librerías que son que están disponibles, por ejemplo, en el mismo portal, en el mismo site de Oracle, que es quien da el mantenimiento del lenguaje de programación Java, o también mis propias librerías, ¿no? Uno mismo ya con el aprendizaje, con la experiencia, va creando sus propias librerías. Vemos que de un proyecto a otro proyecto vemos que vamos a necesitar, ¿no? Un conjunto de clases que no están disponibles en el lenguaje Java, entonces nosotros podríamos crearlo, ¿no? Y reutilizarlo una y otra vez en cada proyecto que implementemos.
Entonces yo podría tener librerías para poder crear las interfaces gráficas de forma dinámica. Como también podría tener algunos complementos o plugins propios del IDE, ¿no? Que estoy utilizando para la programación, para crear de una forma más práctica o ágil una interfaz gráfica de usuario. Pero la idea es que se conozca ambas opciones, ¿no? Y dependiendo del proyecto, incluso dependiendo del tamaño del proyecto, uno podría optar, ¿no? Por una forma de implementación o programación, ¿no? De una GUI u otra. Entonces es importante que ustedes conozcan, ¿no? Definitivamente en el curso, más allá si ustedes elijan el programa para el programa de extensión, ¿no? Que tiene 4 módulos, como les había mencionado hace un momento, más allá de adquirir nuevos conocimientos o de repente para poder desarrollar sus propios proyectos personales en una consultoría o de repente para trabajar en un equipo, en un área de desarrollo o el área de sistemas dentro de una empresa. O de repente para enseñar, ¿no? Para enseñar. Yo quiero prepararme en este programa de extensión para enseñar, ¿no? En secundaria, para enseñar en los primeros cursos de programación, por ejemplo, en una institución educativa a nivel superior. Entonces también lo puedo, aquí voy a conseguir estos conocimientos, estos fundamentos. Y digo fundamentos que es en los 2 primeros módulos, en los 2 últimos módulos que tiene el programa, ya vemos a un nivel intermedio y avanzado la programación, y no necesitan ustedes de repente tener un conocimiento base de lo que es programación. Vamos a empezar de una forma lúdica, por eso acá vamos a estar un equipo desarrollando el curso, y por la experiencia tenemos también un conjunto de librerías que también se los vamos a compartir. Entonces, con esas librerías que van a estar disponibles para que ustedes lo puedan utilizar en sus proyectos personales, van a poder ustedes seguir profundizando y explorando el mundo de la programación. Como hace un momento lo dije, no solamente con Java, sino también con otros lenguajes. ¿Okay? Muy bien, entonces ya cada vez con esta presentación del webinar, ¿no? Se les está mostrando, ¿no? Cuáles son las ventajas que ofrece, en este caso, el lenguaje de programación Java y específicamente con JDBC, que es una librería que me permite ¿no? acceder a los datos de la empresa que están almacenados en un sistema manejador de base de datos. ¿No? Y en este mundo de la base de datos existen infinidad de proveedores de tecnología, ¿no? Aquí estoy mostrando 3 ejemplos: Oracle, SQL Server y MySQL. Pues bien, la pregunta ahora será, pues, ¿no? Y específicamente mencionó el tema de la GUI, ¿no? Interfaz gráfica de usuario. ¿Cómo es que podríamos crear una GUI dinámica, ¿no? Quizás algunos se estará preguntando al respecto. Quizás ustedes empiecen a navegar en internet, buscar videos, ¿no? Que hay mucha información también que lo tenemos disponible en internet, en videos, en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y coloquen, ¿no? Creación de interfaces gráficas de usuario dinámicas con Java. Quizás no van a encontrar directamente, ¿no? Lo que les voy a comentar ahora, pero en el curso lo van a aprender a hacer. Por ejemplo, lo que comúnmente o normalmente se suele hacer es crear una ventana con ciertos campos, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero registrar. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo estamos mostrando para un cliente, ¿no? En el ejemplo, para registrar un cliente, en la base de datos debe haber una tabla cliente con estos campos, ¿no? Cliente, razón social, número de RUC, persona de contacto, algún documento, ya sea DNI o carnet de extranjería, un teléfono, dirección, email, etc. Convencionalmente se crearía una interfaz gráfica de usuario con etiquetas por un lado y en el otro lado, en la segunda columna, campos de texto, ¿no? En el contexto de Java, estos son conocidos como JTextField, por ejemplo, en las librerías del Swing. Pues bien, y obviamente botones, ¿no? Los JButtons, los botones que me van a permitir ya ejecutar alguna acción sobre esta interfaz gráfica de usuario. Eso es lo convencional. Y hace un momento mencioné que dependiendo del IDE que ustedes utilicen para programar en Java, algunos de ellos tienen justamente algunos plugins o complementos que te permiten construir o diseñar las GUI sin necesidad de codificarlas.
sea, sin necesidad de irte al código fuente, tú simplemente vas diseñando, no sé si conocen Dreamweaver, por ejemplo, como si estuvieras utilizando el Dreamweaver donde estás arrastrando componente por componente para diseñar tu GUI, lo mismo se podría hacer. Por ejemplo, en el caso del Eclipse, se podría integrar un complemento que es el Windows Builder, ¿no? De repente algunos ya lo conocen, pero todo esto que estoy mencionando en el curso lo vamos a ver. Entonces, con ese plugin, que por cierto existen otros plugins que nos facilita la etapa de programación, nos facilita la etapa de edición. Sin embargo, necesitamos conocer el ABC, ¿no? De lo que es programar para poder entender cómo integrar ciertas bibliotecas o plugins o librerías adicionales para crear un proyecto de una forma más rápida, ¿no? De una forma más ágil, utilizando el IDE, ¿no? En este caso, van a haber dos IDEs en el curso, que es NetBeans y Eclipse. El ejemplo que acabo de mencionar de que existe un complemento conocido como Windows Builder que lo pueden integrar en el Eclipse, me permite diseñar las GUIs. Entonces yo no tengo que saber de repente al revés y al derecho, ¿no? Cómo crear una GUI, porque yo dibujando, diseñando, arrastrando los componentes que me permiten, ¿no? Hacerlo a través de esa paleta que ofrece el Windows Builder, completo la implementación de la GUI, ¿no? Para, por ejemplo, registrar cliente. Eso es una forma de implementar. Pero si yo quisiera utilizar el API JDBC, imagínense, si yo tengo 100 tablas, estoy siendo bastante exagerada, ¿no? Tengo 100 tablas y yo necesito crear registros para las 100 tablas. Tendría que crear 100 ventanas. Entonces, ventana por ventana, analizar cuáles son los campos, de repente también colocar un tamaño adecuado de los campos de texto. Aquí estoy mostrando una GUI muy básico, ¿no? Una GUI que me permite por lo menos tener un tamaño para cada dato que voy a guardar. De repente no es el ideal, pero interesante sería, ¿no? Que ya que Java me ofrece una librería para poder leer la estructura que tiene la tabla de la base de datos, interesante sería mejor crear una GUI en tiempo de ejecución. ¿Cómo es eso? O sea, no voy a implementar el código, o sea, el diseño fijo para registrar, por ejemplo, al cliente, sino que en tiempo de ejecución, a través de JDBC, yo implemento una clase, que es lo que se crea en Java, clases, una clase que lea la estructura de la tabla cliente y si me dice que hay 10 registros, que me cargue 10 filas, ¿no? Y de repente hasta podría utilizar otros tipos de diseños, ¿no? Si yo tengo más de 10 campos o de repente tengo 20 campos, entonces por cada que mi ventana tenga pestañas, ¿no? Por cada pestaña, de repente 10 campos de esa tabla. Entonces, hay muchas cosas que yo podría lograr al saber de que con JDBC puedo leer la estructura de una tabla. Y como de repente algunos saben, ¿no? En la base de datos, cuando uno crea una tabla, algunos campos son propios de la tabla y otros campos son campos foráneos, ¿no? Que son llaves de otras tablas. Entonces, significa que si son campos foráneos, yo no necesitaría información de otra tabla. Entonces, yo podría de repente crear una clase que cuando ejecute el sistema de información, específicamente esa clase, ¿no? Me muestre una GUI que esté o que se cree en función a la lectura de la información de la estructura de la tabla. Entonces, si a través del JDBC he leído que la tabla tiene 5 campos, que me cree una GUI con 5 filas. Si he leído que la tabla tiene 8 campos, que me cree una GUI con 8 filas. Entonces, dependiendo de la cantidad, ¿no? de columnas o de campos en una tabla, me construye la GUI, ¿no? apropiada. Entonces ya no tengo que crear 100 GUIs, solo una clase y se va adaptando en función a la lectura de la estructura de la tabla que yo necesito registrar. Entonces, eso es para poner un ejemplo de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Y más allá de las cosas que podemos implementar, que podemos lograr sobre la base de algún API, de alguna librería que tiene el lenguaje Java, es saber de que lo que ustedes hacen, por ejemplo, en Windows,
¿no? Si ustedes deciden implementar en Windows, se va a ejecutar en cualquier sistema operativo. Es decir, hemos elegido uno de los lenguajes que es multiplataforma. Java es multiplataforma porque de repente nosotros tenemos Linux, programamos en Linux, y una vez que terminemos la implementación del programa o del sistema de información en Linux, este puede ejecutarse en cualquier sistema operativo, porque es multiplataforma. ¿Qué es lo que hace multiplataforma a Java? La etapa de compilación. Entonces nosotros creamos el código fuente, que son archivos .java o .java, se compilan, ¿no? Y esa compilación me generan archivos con extensión .class. Y esos archivos compilados son los que yo puedo llevar o puedo ejecutar en cualquier sistema operativo. Windows, Linux, Mac, etc. Esa es la ventaja, ¿no? de utilizar este lenguaje. Entonces, yo puedo tener con JDBC realmente, ¿no? Puedo lograr la implementación incluso de la GUI de una forma dinámica, donde ya no tengo que codificar tanto, ¿no? La idea es conocer las ventajas que ofrece algunas librerías para poder simplificar también y reducir nuestro tiempo de programar, nuestro tiempo de programación. Más allá de tener o de contar con un IDE, con un entorno de desarrollo integrado que nos facilita el trabajo de la edición de código fuente, es decir, de la programación, también nosotros, ¿no? Adquirir conocimientos, tips, ¿no? Buenas prácticas de programación y esto de desarrollar el pensamiento lógico que me permite justamente crear mis propias librerías, lo vamos a conseguir en el curso, ¿no? Como les comenté, somos un equipo con experiencia en este contexto, incluso estamos desarrollando proyectos no solamente a nivel de aplicaciones de escritorio, sino también a nivel web, ¿no? Incluso también con frameworks. Vamos a proporcionar justamente como resultado de las experiencias ciertas librerías que sabemos que ustedes lo van a necesitar en sus proyectos personales. Entonces, trabajar con JDBC es conocer con más detalle algunas de estas clases e interfaces que justamente se están mostrando en la presentación, para poder lograr que nuestra aplicación interactúe con una base de datos. Lógicamente, pensando en una aplicación de menor tamaño, porque cuando ya empieza a crecer, realmente la empresa pues decide por una aplicación web, ¿no? Ya una aplicación donde se pueda acceder de forma remota. Entonces, pero la idea es que ustedes adquieran, ¿no? Ese pensamiento lógico, dominen, ¿no? Tengan más habilidades en el contexto de la programación, empezando con el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Y vamos a navegar justamente con un sinnúmero de clases e interfaces, van a conocer cómo es que se empieza, ¿no? Cuáles son las primeras líneas de código, cuáles son los pasos claves para poder aprender a programar, ya sea en lenguaje Java o en cualquier lenguaje de programación, son los mismos pasos. La sintaxis ya va a depender, ¿no? de las diferentes librerías que ofrece el lenguaje de programación, pero son los mismos pasos, la misma lógica de implementación. Entonces, realmente si ustedes aprenden Java, van a tener mayor facilidad para poder adaptarse o aprender otros lenguajes de programación, de cualquier lenguaje de programación, porque ya saben que no solamente el lenguaje de programación es para crear aplicaciones, sino también para crear, me refiero a aplicaciones que van a dar soporte a procesos de negocio, ¿no? Sino también aplicaciones, por ejemplo, como videojuegos, ¿no? Aplicaciones para sistemas embebidos, me refiero para el hardware, ¿no? Para crear el Internet de las cosas, y entre otras. Entonces existen un sinnúmero de lenguajes de programación, y vuelvo a repetir, si uno aprende Java, va a poder adaptarse a cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Entonces ya estamos viendo con este webinar, ¿no? Algunas de las bondades que ofrece Java en el contexto de una implementación de aplicaciones de escritorio. Y bueno, hace un momento también lo mencioné, que en este programa de extensión que tiene 4 módulos, empezamos con los fundamentos de aplicaciones, donde se les va a presentar cuáles son las etapas o las fases que pasa un equipo de desarrollo para poder llegar a crear una aplicación. Es importante que ustedes sepan que de frente no se va la programación.
hay unos pasos previos, similar al trabajo que desarrollan los ingenieros civiles y arquitectos, ¿no? Primero desarrollan o crean unos planos antes de construir, por ejemplo, un edificio. Lo mismo sucede en la ingeniería de software. Primero hay ciertos planos, ciertos diagramas que se implementan, por eso hay una parte modelado de sistemas, y después se va a la implementación del código fuente del sistema de información. Entonces, se les va a presentar en el primer módulo un enfoque general sobre lo que es ingeniería de software y los tipos de aplicaciones que se podrían implementar para dar soporte a procesos de negocio en una empresa. Un segundo módulo donde se da justamente las directrices claves para saber programar. Se va a empezar a trabajar con algunos entornos, no necesariamente NetBeans y Eclipse, sino otros entornos que de una forma lúdica ustedes van a aprender a conocer, ¿no? Cuáles son los elementos claves de un lenguaje de programación. Por ejemplo, saber los tipos de datos, saber los dos tipos de métodos que se pueden crear, y los primeros programas que van a hacer son pequeños juegos, pequeños videojuegos, pero para que ustedes puedan entender las estructuras de control claves para poder crear cualquier lógica de aplicación. Entonces, en el curso, esos dos módulos que acabo de mencionar les va a dar las bases para que en el tercer y cuarto módulo, donde de lleno se va a los lenguajes de programación Java y C#, que es de la tecnología en Microsoft, puedan crear GUIs dinámicas, puedan interactuar con una base de datos y crear sus propias librerías para sus proyectos personales, utilizando como base las librerías del mismo lenguaje que se les va a enseñar en el programa, como también las librerías que el equipo de docentes les va a compartir en las sesiones. Y los entornos que vamos a manejar cuando lleguemos al módulo de Java, que es el tercer módulo, van a ser NetBeans y Eclipse. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí justamente les he proporcionado una información relevante, ¿no? Aquellos que estén interesados en el programa de extensión sobre lo que van a ver, lo que van a aprender en el curso, en el programa conocido como Programación desde Cero.